Bueno, vamos a desgranar esto porque los datos de hoy son bastante impactantes. Si nos situamos en el año 1945, Italia era básicamente una montaña de escombros. Sí, totalmente. La Segunda Guerra Mundial había arrasado con todo allí. Infraestructuras, fábricas, carreteras, todo destruido. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, a ese país tan devastado le tomó apenas 4 años recuperar los niveles de producción industrial que tenía en 1940. Un rebote, o sea, espectacular. Es que fue rapidísimo. Y claro, si contrastamos eso con los datos de la España de esa misma época, el panorama es desconcertante. Muy desconcertante, porque, a ver, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, así que evitó esa destrucción física. Y aún así, los niveles de renta per cápita que los españoles tenían en 1930 no se lograron recuperar hasta el año 1952. Es una barbaridad. Estamos hablando de 22 años perdidos simplemente para volver a la casilla de salida. 22 años. Y claro, esto es uno de los mayores contrastes de la historia económica del siglo XX. Por eso la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es entender por qué. ¿Por qué la economía se atascó en ese estancamiento dramático? Y cómo el Estado intentó forzar una industrialización de la nada hasta que todo dio un vuelco absoluto con el Plan de Estabilización de 1959. Para entender todo esto, tenemos que sumergirnos en los registros históricos y en los datos puros. Y quiero dejar algo meridianamente claro desde el primer minuto para quienes nos escuchan. No estamos aquí para juzgar ideologías políticas de ningún tipo. Nuestro único objetivo es examinar los hechos económicos de forma imparcial. Exactamente. Los números cuentan su propia historia y nos revelan cómo funcionaba un país que decidió aislarse del mundo. Y la clave de este estancamiento de los años 40 se resume en una palabra: la autarquía. La famosa autarquía. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo por un momento. Llamar a la autarquía una política deliberada suena un poco duro si miramos el contexto, ¿no? ¿En qué sentido lo dices? Pues que en 1941 Europa se estaba despedazando. Y luego, en la posguerra, España quedó fuera del Plan Marshall, sometida a un bloqueo internacional. O sea, no era la autarquía un mero mecanismo de supervivencia. A ver, ese es un argumento muy común. Y sí, el aislamiento internacional forzó parte de la situación. Claro, no se puede negar. Claro, si nadie te quiere vender un tractor, pues no te queda más remedio que fabricarlo tú mismo. Lógico. Pero los documentos académicos que estamos analizando demuestran que fue mucho más que una reacción defensiva. Fue un objetivo ideológico muy deseado. O sea, que lo buscaban a propósito. Sí, totalmente. La idea central, que se aplaudía en los discursos de la época, era que depender del exterior era una debilidad. Creían que el país debía producir absolutamente todo por sí mismo. Cerrando las fronteras por convicción, vamos, no solo por necesidad. Exacto. Buscaban una independencia total. Y claro, desde el punto de vista de la eficiencia económica, intentar fabricar todo dentro de tus fronteras es una receta para el desastre. Destroza por completo el concepto de la ventaja comparativa. Fíjate, para ilustrar esto de forma sencilla, imaginemos a un neurocirujano brillante que de repente decide que quiere ser 100% autosuficiente. Vale, un neurocirujano. Sí, y dice, pues voy a cultivar mi propio trigo, a molerlo y a hornear mi propio pan. Y oye, será completamente independiente, sí. Pero mientras pasa cientos de horas intentando hacer una barra de pan mediocre, ¿está dejando de operar? Claro, está perdiendo muchísimo dinero. Exacto. Pierde recursos por no hacer aquello lo que realmente es excelente. Lo lógico sería hacer cirugías y comprarle el pan al mejor panadero de la ciudad, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Pues al aplicar esa lógica de hornear su propio pan a todo un país, el Estado obligó a la economía española a ser un pésimo panadero. Madre mía. En lugar de especializarse. Eso es, en lugar de potenciar sectores donde España podía ser competitiva, como la agricultura de exportación o ciertas industrias ligeras, y usar ese dinero para importar maquinaria compleja, se empeñaron en fabricarlo absolutamente todo. Y supongo que eso tuvo un efecto dominó, ¿no? Dieron un tipo de cambio de la peseta totalmente sobrevalorado y artificial. Lo cual significa que cualquier cosa que España intentara vender fuera era carísima para los compradores extranjeros. Nadie lo iba a comprar. Y si no puedes exportar, pues no consigues divisas extranjeras. Si no tienes dólares o libras, no puedes comprar petróleo, ni algodón, ni cobre. Ostras, claro.
te quedas sin materias primas básicas. Exacto. Y para gestionar esta escasez impusieron unos controles burocráticos asfixiantes. Las empresas tenían que pedir licencias y cupos al gobierno para importar cualquier cosa. Y me imagino que esos permisos no se daban precisamente por criterios de eficiencia. ¿Qué va? Muchas veces se daban por afinidad, ignorando por completo la viabilidad económica. ¿Y los datos reflejan las consecuencias en la calle de una forma muy cruda? Hay un desplome absoluto de los salarios reales en esa década. Una caída en picado. Y esto crea un círculo vicioso terrorífico en la economía interna. Claro, si la población apenas tiene dinero para comer, el consumo interno desaparece por completo. En las fuentes mencionan el caso de la industria textil catalana, por ejemplo. Sí, que tradicionalmente había sido un motor económico importantísimo. Pues de repente se encontraron con que sus fábricas estaban paradas. Y no porque no supieran hacer ropa, sino porque nadie en el país podía permitirse comprar una triste camisa nueva. La demanda se evaporó, literalmente. Así que tenemos un sector privado paralizado, no hay consumo, no hay acceso a materias primas y los empresarios no quieren invertir en este entorno. ¿Un callejón sin salida? Totalmente. Y es en este punto de asfixia cuando el Estado toma una decisión trascendental. Llegan a la conclusión de que si el sector privado no es capaz de industrializar el país, lo hará el Estado por la fuerza. Y así, en septiembre de 1941, nace el Instituto Nacional de Industria, el famosísimo INI. El INI, exacto. Una institución que iba a definir la economía española durante décadas. Y que se inspiró directamente en el modelo italiano, ¿verdad? En el Instituto para la Reconstrucción Industrial. Así es. Y la figura central detrás del INI fue Juan Antonio Suances, que era ingeniero naval. Y fíjate, el instituto se fundó sobre dos pilares muy claros. ¿Cuáles eran? Primero, una desconfianza total hacia los empresarios privados, a los que consideraban faltos de iniciativa y de patriotismo. Y segundo, un rechazo frontal a la inversión y al capital extranjero. Y de repente, con esas premisas, el INI empieza a fundar empresas gigantescas. Estamos hablando del nacimiento de Ensidesa para el acero, Endesa para la electricidad o SEAT. Y Pegaso también, la de los camiones, que se construyó sobre los restos de la mítica hispano-suiza. Todo giraba en torno a la industria pesada, costase lo que costase. Ya, pero aquí es donde me surge una duda enorme leyendo los documentos. A ver, acabamos de establecer que el país está en la ruina, que no hay consumo y que no hay ahorro nacional. Sí, la economía estaba seca. Entonces, ¿cómo financias astilleros titánicos, fábricas gigantescas y altos hornos si tu economía está cerrada a cal y canto y no tienes un duro? Pues esa pregunta nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes de este análisis, la llamada mentalidad de ingeniero. ¿Mentalidad de ingeniero? A ver, explícanos eso. Suances y los dirigentes del INI eran casi todos ingenieros militares o navales. Su formación les hacía ver el mundo en términos de producción física pura y dura. O sea, la fábrica por la fábrica. El objetivo era construir la fábrica, fundir el acero y botar el barco. Punto. Ignorando completamente la viabilidad económica y los costes. Por completo. Ignoraban el coste de oportunidad. A esta mentalidad de ingeniero le daba igual si fabricar un camión Pegaso en España costaba el triple que exportar naranjas y comprar un camión alemán. Solo querían ver salir el camión por la puerta, claro. Eso es. Y como bien dices, no había ahorro real para pagar todo esto. Así que recurrieron a lo de siempre. A imprimir billetes, me imagino. A imprimir billetes y a la creación de crédito bancario. Obligaban a los bancos a comprar deuda pública que luego el Estado canalizaba hacia el INI. Generando un déficit brutal. Brutal. Para que te hagas una idea de la escala, en el año 1960 los pasivos del INI representaban más del 8% de la renta nacional. Madre mía, un 8%. Era un agujero negro de recursos. Totalmente. Y claro, inyectar esas cantidades enormes de dinero inventado en una economía que no produce suficientes bienes reales tiene una consecuencia muy clara. ¿La inflación? Los precios se tuvieron que disparar. Se dispararon. Y lo peor es que esta inflación se daba en un mercado completamente cautivo. Claro, porque las políticas autárquicas habían creado monopolios protegidos por el Estado. Levantaron barreras arancelarias prohibitivas. Ninguna empresa extranjera podía competir con las nacionales. Y si eres el único fabricante de acero y encima el gobierno te protege, pues no tienes ningún incentivo para mejorar tu tecnología. Ni para abaratar costes. Eras intocable. Lo cual nos lleva a la que creo que es la parte más irónica de toda esta historia. Y muestra perfectamente cómo intervenir tanto la economía te acaba estallando en la cara.
Me refiero a las famosas restricciones. Ah, los apagones eléctricos. Son el caso de estudio definitivo sobre el fracaso de los controles de precios. Es que el mecanismo es de locos. Vamos a desgranarlo porque tiene tela. Tenemos este entorno de inflación galopante. Vale, todo sube de precio. Sí, la vida es cada vez más cara. Y el gobierno, para intentar proteger a la industria y que no le suban los costes, decide congelar por decreto las tarifas eléctricas. Una decisión muy política. Claro, dicen, la luz no va a subir. Y nominalmente el precio es el mismo. Pero como hay tanta inflación en el resto de la economía, el precio real de la electricidad se hunde. Se desploma. Fíjate que en el año 1950 el precio real de un kilovatio era apenas un 17% de lo que costaba antes de la guerra. ¡Ostras! ¡Un 17%! Se convierte en lo más barato del país. Y claro, ¿qué ocurre entonces? Pues que todo el mundo empieza a consumir más electricidad porque está tirada de precio. Pero por otro lado, ¿qué hace una empresa hidroeléctrica? Pues sufrir, porque sus costes de carbón, salarios y mantenimiento se están multiplicando por la inflación. Exacto, pero sus ingresos están congelados por ley. Así que la respuesta lógica es, bueno, dejo de invertir. Dejan de construir presas, no reparan la red, no amplían capacidad, nada. Y el resultado de tener una demanda disparada y una oferta estrangulada es que el sistema colapsa, no aguanta. Empiezan los cortes de luz diarios, las famosas restricciones, acción industrial del país en un 7% anual en aquellos años. Un 7% menos cada año solo por no tener luz. Es la prueba de que no puedes dirigir la economía por decreto. Si ignoras el sistema de precios, acabas destruyendo lo que querías proteger. Exactamente. Y todo este desajuste nos lleva al colapso de finales de los 50. El motor de la autarquía estaba literalmente a punto de gripar. Las reservas de divisas del Banco de España estaban bajo mínimos. Es que leí que casi no podían ni pagar el petróleo imprescindible para que los camiones se movieran. Estaban al borde de la suspensión de pagos internacional. Y es ese pánico absoluto el que obliga al régimen a tragar saliva y a abrir las ventanas. Y así llegamos al famoso Plan de Estabilización de 1959, el choque con la realidad global. Un choque durísimo pero necesario. Y ojo, no fue impulsado por los ingenieros del INI, sino por economistas y técnicos, como Joan Sardá. Que trajeron una visión totalmente distinta, supongo. Totalmente. El plan hizo varias cosas dolorosas. Devaluó la peseta para darle un valor realista frente al dólar, congeló salarios temporalmente para frenar la inflación en seco y recortó el gasto público. Pero la medida estrella, la que realmente cambió la historia de la economía española, fue la liberalización. Así es, permitieron la entrada de inversión extranjera directa, facilitaron la importación de bienes de equipo y maquinaria y abrieron el país al turismo. Y los resultados, según los informes, son alucinantes. Los años 60 se convierten en la verdadera revolución industrial española, el crecimiento más rápido de su historia. El llamado milagro económico. Y fíjate, hay un dato técnico en los documentos que refleja muy bien esta transformación estructural. El índice de Hoffman. El índice de Hoffman, a ver, acláranos, ¿qué mide exactamente esto? Es muy revelador. Mide la proporción que existe en un país entre la industria de bienes de consumo cotidiano, como alimentos o zapatos, y la industria de bienes de capital. Bienes de capital, o sea, fabricación de maquinaria pesada, componentes químicos y demás. Eso es. Si tienes un índice de 1,1, básicamente eres un país que sabe coser camisas y hacer pan. Vale, industria ligera. Pero si logras llegar a un 2,4, significa que ahora eres el país que construye y exporta las máquinas de coser y los hornos industriales. Claro, un salto en madurez tecnológica brutal, que normalmente cuesta generaciones enteras conseguir. Pues España pasó de un índice de 1,1 a principios de los 50 a un 2,4 al terminar la década de los 60. Madre mía. O sea, hicieron en 10 años lo que a otros países les había costado medio siglo. Exacto. Fue un despegue acelerado. Las cifras de ese momento dan vértigo. Por ejemplo, la producción de automóviles creció a un ritmo del 22% anual entre el 58 y el 73. Un 22% anual es una locura. Pero lo que realmente me gusta de las fuentes es cómo humanizan estos datos con historias de industrias tradicionales, como el sector del calzado en Alicante. Así, es un ejemplo buenísimo de cómo se adaptaron. Kia. Claro, el gobierno le obligaba a comprar cuero local, que era caro y de mala calidad. Y si se le rompía una herramienta, pues no podía importar repuestos. Pero de repente, con el plan del 59, le permiten importar una máquina de coser alemana moderna y cuero italiano bueno.
y la historia cambia por completo. Ese zapatero no solo multiplica su producción, sino que inunda el mercado europeo con sus zapatos, porque ahora, por fin, puede competir en igualdad de condiciones. Esa es la magia de abrirse al comercio exterior. Obliga a las industrias a ser competitivas y a cambio les da acceso a la mejor tecnología mundial. Ya. Pero tengo que poner el freno aquí y hacerte una pregunta escéptica. Dime. Porque viendo este salto meteórico parece que en el 59 firmaron un papel, disolvieron el INI y de la noche a la mañana el libre mercado reinó en España. Y me cuesta creer que el Estado soltara el control tan fácilmente. Y haces muy bien en ser escéptico, porque no fue un cambio mágico, ni total. En historia económica hay una frase francesa que lo resume perfecto. Plus ça change, plus c'est la même chose. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual, ¿no? Exacto. El Estado español no desapareció, ni mucho menos. O sea, el monstruo burocrático seguía ahí metido. Seguía muy presente. El INI sobrevivió, fíjate, aunque Suárez terminó dimitiendo unos años después porque no soportaba esta nueva apertura. Ya, no le gustaría nada perder el control total. Nada. Y los grandes monopolios que se habían forrado durante la autarquía simplemente se adaptaron al nuevo entorno y mantuvieron sus privilegios. Vamos, que no era un paraíso liberal perfecto. Para nada. Además, en los 60 se inventaron los planes de desarrollo. Eran programas estatales gigantescos donde el gobierno seguía decidiendo qué sectores recibían ayudas o exenciones fiscales. O sea, era como intentar dirigir el libre mercado pero llevándolo atado con una correa corta. Una buena analogía. Seguía habiendo amiguismo, licencias a dedo, ineficiencias. La España de los 60 no era un mercado libre de manual. Pero aún así crecieron una barbaridad. Y esa es la gran lección. El simple hecho de inyectar una pequeña dosis de competencia real y permitir importar tecnología extranjera fue suficiente. Esa entrada de aire fresco propulsó el crecimiento general a pesar de los obstáculos que aún quedaban. Es alucinante comprobar la potencia que tiene el comercio internacional. Fíjate qué viaje hemos hecho hoy. Empezamos con una España asfixiada en los años 40 por sus propias políticas autárquicas. Un país estancado, gobernado por una ideología que prefería imprimir billetes para mantener fábricas ineficientes. Mientras la gente sufría apagones diarios y no recuperaba su nivel de vida. Y luego vemos cómo, al asomarse al abismo en el 59, aceptar las reglas del juego internacional lo cambió todo. Actuó como un detonador absoluto. En una década sacó millones de personas de la economía de subsistencia. Metiéndolas de lleno en la sociedad de consumo europea, todo por abrir un poco la ventana. Porque la prosperidad no se construye a base de orgullo nacional ni decretos. Se construye entendiendo los precios y aprovechando las ventajas de cada uno en el mercado global. Totalmente. Y toda esta inmersión nos deja un pensamiento muy provocador para que cada uno le dé vueltas. Si el milagro económico fue posible simplemente abriendo la ventana a un palmo, ¿dónde estaría la economía hoy si esas 2 décadas de autarquía nunca hubieran ocurrido? Es una buena pregunta, desde luego. Y pensando en el futuro, cuando vemos hoy a políticos intentando rescatar grandes industrias por orgullo nacional o hablando de autonomía estratégica para cerrarse al mundo, ¿estamos seguros de que no seguimos siendo víctimas de esa misma mentalidad de ingeniero que ignora la realidad del mercado? La tentación de ignorar el mercado global para construir un espejismo de independencia siempre vuelve. Es un canto de sirena, ¿eh? Sin duda. Porque por mucha voluntad y discursos que le pongas, si te empeñas en arreglar un motor cerrado usando solo las herramientas equivocadas, el resultado inevitable es que terminarás asfixiándote con el humo. Nada, lo dejamos aquí por hoy. Hasta el próximo análisis a fondo.